Bien, amigos, saludos como siempre, bienvenidos una vez más. Este es un programa especial desde USA con Damaso Jiménez para Visión Democracia TV. Vamos a estar conversando un poco ya prácticamente a 10 días del próximo proceso que se va a llevar a cabo en los Estados Unidos presidencial entre Donald Trump y Joe Biden. Y por supuesto vamos a hacer un análisis de cómo se encuentra el proceso en este momento, obviamente tomando en cuenta el último debate que se llevó a cabo esta semana. Con nosotros van a estar Jesús Sánchez Melián, ustedes ya lo conocen, él es editor de El Comercio de Colorado en la ciudad de Denver, @JesusLuis11, y Antonio de la Cruz nos está acompañando desde Washington. Ustedes lo conocen, presidente de Interamerican Trend o de Tendencias Interamericanas desde Washington, y por supuesto miembro del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Vamos a estar haciendo el programa el día de hoy. Por supuesto nos pueden ir de Instagram, @mi, por supuesto, @Damaso Jiménez, nos pueden por nuestra página web. Bueno, queríamos comenzar, lo tenemos a ellos dos ya en línea, rapidito, porque es un programa concreto y directo, ¿no? Sobre el tema de este sábado, cuando estamos haciendo el programa, esperamos que salir o esta noche o mañana domingo. Si es así, bueno, de todas maneras la noticia va a seguir siendo la misma. Algunos le llaman, bueno, nadie se ha atrevido a denominarlo escape o huida. Algunos dicen abandonó el país el opositor venezolano Leopoldo López. Lo estamos leyendo de la agencia France Press. Última hora, Leopoldo López en camino a España tras salida de la embajada en Caracas, ¿no? Dejó la embajada por voluntad propia y salió de Venezuela. También es de la agencia France Press, de forma obviamente secreta, dice aquí, clandestina por la frontera con Colombia. Ya salió rumbo, dijo a la FD Leopoldo 18 en la sede diplomática después de abril del 2019. Estaba en calidad de huésped. Hacía, bueno, en 2 o 3 oportunidades se le escuchó algún comentario, pero bueno, son 1.440 kilómetros entre la embajada que está en Caracas y Colombia. Si se fue por tierra, son más de 30 horas en las que, bueno, podríamos decir que estaban en modo avión, tanto el G2, el SEBIN, como esos elementos que se encuentran en la frontera. Un comentario antes de iniciar el tema central por parte de Antonio de la Cruz y de Jesús Sánchez sobre este episodio en Venezuela. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias, Damaso, y gracias por la invitación. Jesús, un abrazo. A ver, ¿cómo estás viendo esto de último momento? A ver, ¿a qué te huele tu olfato político? ¿Qué dice allí? No, ¿qué ocurre con el caso de Leopoldo López? Lo que yo veo es que básicamente recordemos que Jesús Silva, que era el embajador de España en Caracas, en Venezuela, fue trasladado, fue movido, y su reemplazo es el embajador de España en Cuba. Y el nuevo embajador, que ahorita se me escapa el nombre, es muy cerca del pensamiento, muy cerca a el gobierno cubano. Hay quienes sostienen que tiene muy buena relación con la nomenclatura cubana y sobre todo con Díaz-Canel. Entonces, venir a Caracas y el nuevo embajador imponía una serie de condiciones para Leopoldo, para seguir operando Leopoldo López, para seguir operando desde esa embajada, que definitivamente ponía una condición de riesgo, de estrés, todo lo que venía sucediendo. Entonces, ¿qué se planteaba ante esa situación? Tenía varias opciones. Una, poderse mover hacia otra embajada, pero no era lo más recomendado porque la embajada de España le daba una cierta seguridad por la relación del gobierno español y de Zapatero con el régimen de Maduro. Y eso entonces lo que al final me imagino que tomaron la decisión de salir del país y salir en un momento donde están una serie de circunstancias que van a impactar. Por ejemplo, la conclusión del gobierno interino, si se da el 5 de enero del 2021, está ahora la consulta, que es una idea que él propuso en la mesa para poder ir a la consulta popular.
Entonces, hay una serie de elementos que hay que empezar a ver cómo va a ser después de su salida. Recordemos que también era el jefe del gobierno interno y entonces él ahora va a tener una mayor fuerza estando afuera. Y viene una serie de cambios. Estamos a la expectativa de los resultados en Estados Unidos, que también van a tener un impacto sobre Venezuela. Y allí había una disputa entre primero justicia y voluntad popular de esta relación. Entonces, yo creo que Leopoldo López tomó una decisión para seguir cabalgando sobre lo que es el interinato y seguir cabalgando las relaciones de un posible estructura de poder afuera que pueda seguir haciéndole frente al régimen de Nicolás Maduro. Jesús, a ver, ¿fue algo entonces decidido así o hubo un convenimiento como hemos estado leyendo en las redes sociales, específicamente en el Twitter? No, mira, yo le agradezco a Antonio que haya ilustrado también estos detalles que yo no conocía, ¿no? Porque esto no es un detalle menor el hecho de que haya un cambio de embajador. Lo que concluyo en base a lo que dice Antonio es que esto es parte de un acuerdo y le dan la posibilidad de salir. Ahora le toca a él esas salidas épicas a las que López nos tiene acostumbrados, ¿no? Que es crear toda una circunstancia de decir, bueno, que desde el exterior va a poder lograr algo fuerte. Vamos a ver. Ciertamente lo que dice Antonio es importante y yo creo que la elección de Estados Unidos va a determinar lo que va a ocurrir en el corto plazo en Venezuela, porque el interinato solo fue posible por un acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Eso no terminó de la manera adecuada, que era habiendo logrado consenso dentro de las Fuerzas Armadas para un cambio por la vía de una insurrección militar. Y luego la administración Trump no quiso seguir adelante y solo usó la vía diplomática. Por lo tanto, que quede la administración Trump o que venga una administración Biden va a tener mucho que ver con lo que va a pasar en Venezuela en enero. Bueno, todo el mundo está pendiente de lo que va a ocurrir el 3 de noviembre. Ahora, adentro, a ver, voy a comenzar contigo, Jesús Luis, preguntando sobre el tema de cómo estás viendo tú el proceso a 10 días. Por lo general ya hay un ganador cuando falta tan poco tiempo, ¿no? Pero a ver, ¿cómo estás viendo tú la situación con respecto al proceso para los demócratas y los republicanos, toda vez que está todavía la sombra del 2016 del tema de las encuestas que daban ganadora a Hillary Clinton? Está ese temor de la incertidumbre en algunos casos de las encuestas en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo crees tú? Porque las encuestas todas están dando ganador a Biden y muchos dicen que ya la situación no solamente no es que nos va a ser cerrada, es que va a ganar por una gran cantidad de votos según el tema en los colegios electorales. A ver, ¿cómo lo visualizas? Sí, bueno, como tú dices, hay incertidumbre. La mayoría de Biden, que tenía hace varias semanas, se ha acortado un poco, sin embargo la mantiene, y al hacer varios ejercicios con distintas combinaciones sigue ganando Biden. Ahora hay un problema, lo que tú acabas de decir. Una cosa son las elecciones y otra cosa es la intención de voto. Lo nuevo, a diferencia de lo que pasó en el 2016, uno diría, bueno, todo puede cambiar el día de la elección. Sí, eso está bien. Lo que pasa es que en este caso ha habido más votos por correo y más votos anticipados. Entonces, momentos o cosas que han venido pasando en el tiempo de la elección ya han tenido impacto. Pongo un ejemplo. La enfermedad de Donald Trump. Ese fin de semana, de hace 2 semanas, fue determinante para una gran cantidad de votos indecisos que dijeron, bueno, si este hombre vino negando una enfermedad y lo acabamos de ver en un acto masivo en la Casa Blanca y en ese acto hubo 40 contagiados y ahora él se contagia, tiene que ver que ahí hay una inconsistencia, un efecto de credibilidad. Esto es serio. Entonces hubo un porcentaje de votos indecisos que decidieron votar contra Trump en ese momento y baja la cantidad. Quiere decir es que a este momento son muchos menos los electores indecisos que había en el 2016. Por lo tanto, hay más probabilidad que lo que dicen las encuestas sea cierto. Ok, a ver, Antonio, después del tema de la salida de Trump del hospital donde se encontraba, la manera como algunos han señalado que prácticamente con mucha entereza enfrentó el coronavirus, hemos visto un Trump muy confiado
muy confiado, a pesar de que todo parece señalar que viene una derrota grande el próximo 3 de noviembre. ¿Cómo estás viendo tú la situación dentro de la estrategia que tienen o que han demostrado en estos últimos días a propósito de la manera como está manejando Trump las elecciones? ¿Será determinante o justamente es una posición que mantiene? Recordemos, esto es una elección de Donald Trump contra Donald Trump. ¿Okay? Donald Trump es su propio enemigo en esta campaña. ¿Okay? Porque si vemos los votos duros de cada uno de estos candidatos, vemos que Donald Trump, en la última encuesta que vi, es 60% voto duro de sus simpatizantes, mientras que Joe Biden tiene 40%. Entonces hay una diferencia de 20. Si nosotros ponemos que fueran a votar por una campaña normal, sin ese rechazo que tiene Trump, podríamos ver que tiene mucho más votos que seguidores el presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Que esos errores que él mismo ha cometido le ha generado ese rechazo, esa falta de confianza que señala Jesús, al no poder mantener un hilo conductor de generar, porque él tuvo una oportunidad después de la enfermedad, que se contagió con el coronavirus, en poder de reconocer que existía y tener la humildad de derrotar un contrincante. Porque cuando uno derrota, como lo había mostrado al virus, al COVID, tú no eres contra el derrotado prepotente. Al haberse quitado la máscara frente al salir del hospital, eso generó rechazo, porque eso es prepotencia. Y eso realmente no le favoreció. Y tú me hizo pelea con Fauci, ¿no? Ajá, y ahora, esta semana, acaba de pelearse también con Antonio Fauci, que es muy reconocido como un médico. Tiene una gran reputación. Que tiene buena reputación. Entonces, él ha venido como tal. Sin embargo, ¿okay? Vamos a señalar aquí un sin embargo. Sin embargo, el error que cometió el expresidente Biden el día del debate, en decir que iba a cancelar paulatinamente la energía generada por los hidrocarburos, metiendo el fracking, metiendo la producción petrolera en los próximos 15 años para ir a un país cero emisiones de CO2. Eso le puede generar una merma de los votos que tenía ganando fácil, cómodamente en Pensilvania, que es un estado que su economía gira alrededor de la producción de petróleo. Y ahí tenía una diferencia de 7, 8 puntos. Y es clave, porque es uno de los swing states. Y en el mismo Ohio. Entonces, en Texas, Trump lo tiene más o menos, pero refortalece Texas para Trump. Ese fue realmente el error que cometió el presidente Biden, que podría darle una oportunidad. Un aire, un oxígeno. Una pequeña oportunidad, porque eso no le consolida a los estados petroleros, que no todos son swing state, hay 2 que son swing state y que Trump necesita para ganar. Entonces, estamos en la recta final, estamos a los 10 días. Trump está haciendo todo lo máximo posible en poder en esos estados, Florida, Ohio, ¿cómo se llama? Pensilvania, en buscar esos votos. En Georgia creo que también está buscando. Entonces, está tratando de ver si puede salvar la partida. Creo que la tiene difícil, pero no quiere decir que en este momento esté derrotado. Mira, sigo contigo, Antonio. A ver, durante el debate, se habló inclusive de la posibilidad de ese voto silencioso, ¿no? Bueno, tiene temor por el tema de los elementos que podrían destruir la economía, del tema de la de convertir la medicina en un elemento socialista, ¿no? Es sembrar esa duda con respecto a un porvenir no muy bueno en los Estados Unidos. A ver, ¿cómo tú ves esa situación? Y ese voto que todavía no se ha reflejado en ninguna de las encuestas, ¿podría resultarle a Trump? El voto silencioso es un voto que tendría que haber estado ya en términos de manifestarse, de haberse podido, porque los encuestadores están tratando de que no les ocurra el mismo escenario del 2016.
Yo creo que el ex vicepresidente Biden logró sostener el piso en el último debate. Él no logra, y eso podemos decir, mantuvo el juego. Entonces, al mantener el juego, él sigue manteniendo esa diferencia de 7, 8 puntos en el voto popular, pero no que cayó, porque podríamos estar hablando que estuviese cayendo. Entonces, vuelvo a insistir, lo único, porque ¿qué se trataron? Los temas que a Trump de alguna manera afecta, que son el COVID, la pandemia afecta mucho, porque hoy la gente está viendo mucho más importante el tratamiento del COVID como algo que le impacta que la misma economía. Y en la economía, cuando él trató de hacer la parte del socialismo y el mismo señalamiento de ser la familia Biden manejadora del tráfico de influencia, porque presentó el caso también de su hijo, de Hunter Biden, también es un caso importante, pero no se ve que fuera a mermar en los votos. Los votos o los posibles votos que puede perder, vuelvo a insistir, es más por el lado del tratamiento que le dio a las energías, al fracking y a la producción de hidrocarburos, que los otros temas que se trataron, porque realmente Biden supo mantener ahí la situación. Jesús, ¿cómo estás viendo tú el tema? Bueno, luego de las acusaciones y de este reportaje tan candente de New York Post, el manejo inclusive que han hecho de esto, tanto Facebook como Twitter, ¿no? Las grandes compañías, de silenciarlo o invisibilizarlo, ¿no? ¿Y cómo salió parado, cómo ves tú cómo salió parado con respecto a este tema para los últimos días Biden después de este debate? Mira, 2 comentarios breves sobre lo de la energía. En un debate hay pocas cosas que quedan para improvisar. La respuesta de Biden, sobre todo vinculado con la importancia de Pensilvania, no fue que se le fue o tiró al aire. ¿Qué hay detrás de esto? El tema de las energías en todas sus variedades es un tema muy sensible para los votantes menores de 35 años. Yo diría de 40 hacia 20. Culturalmente, la energía llama de postura y todo lo que es cambio climático que se vincula, es un tema casi que religioso para los jóvenes norteamericanos. Si él en ese debate tenía una respuesta distinta, perdía el voto de todo ese grupo de población. Entonces, eso es un riesgo calculado y mucho más después de lo que pasó con Hillary Clinton con relación al carbón. Déjenme hacerles un detalle. La zona de Pensilvania y Ohio, hay producción, hay fracking, pero hay básicamente producción de carbón. Fue tradicionalmente, históricamente, el motor de la economía de esa zona. En un momento de la campaña de Hillary Clinton, Hillary habló inclusive en un debate presidencial sobre la eliminación de la industria del carbón porque decía que era obsoleta. Eso generó unas protestas sumamente airadas de familiares de trabajadores del carbón, que generó un gran conflicto, no solo de votos, porque terminó perdiendo estrepitosamente Pensilvania y Ohio, sino que generó en otros estados que eran de producción de energía. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? En esta elección, ese comentario de Biden va apuntado a mantener el discurso hacia el público joven que tiene esta nueva postura en función a las energías. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de Hunter Biden es básicamente una de esas cosas, lo que llamaban la bomba de octubre, que eran, campañas que se crean al final para crear cierta confusión. Ahora, ahí tenemos algo que es risible. Podemos ver lo que sucede con quien estuvo como denunciante de ese caso, que es Rudy Giuliani. Vimos hace 2 días que termina en una escena porno, en una película de opinión, casi que le iban a hacer sexo oral. Es decir, el abogado del presidente, que además es quien está detrás del caso, de todo el caso de las denuncias con Joe Biden, termina en una cama, en una escena cómica de una cámara indiscreta. Entonces, eso es parte de todo lo que está. Eso son denuncias muy poco serias
que son válidas desde el punto de vista de argumento electoral, pero que analistas serios no deben perder tiempo, salvo decir que eso son estrategias de opinión y que habrá algún público que le afecte eso, pero bomba de humo, mayor tipo de análisis. Sí, bomba de humo en el chisme político que siempre hay. Mira, ya para finalizar casi, porque después de esto nos queda otra última pregunta y no sé, estoy esperando que nos diga cómo estamos de tiempo a Gabo. El tema Venezuela, a ver, ¿qué podemos esperar los venezolanos una vez concluye este proceso? En términos de si con Biden, suponiendo que lo que las encuestas están dando gana, nosotros lo que podemos ver en Venezuela es un cambio en términos a las sanciones. Vamos a ver un acercamiento desde el punto de vista de abordar la situación venezolana desde un gobierno de Biden con un esfuerzo, o sea, usando la ONU, usando la Comunidad Europea, dándole un poco eso, buscando un poco más el sentido de rediseñar la estrategia para la solución a través de la violación de los derechos humanos, y ahí el informe de la ONU va a ser importante, porque ellos le van a dar mucha fuerza a ese aspecto de la política, en la política exterior, y entonces podemos ir a un escenario como lo vimos cuando estuvieron Obama y Biden en el gobierno hace 3 años, que es a través de un acercamiento, una mesa de diálogo, buscando que se den los procesos electorales. Entonces iríamos a un escenario mucho más de máxima presión y más de buscar una solución negociada con la comunidad internacional apoyando estas iniciativas. Jesús, rapidito, que nos quedan pocos minutos. Rapidito, te digo una cosa, es decir, yo creo que va a haber ningún cambio, porque yo no he visto presión alguna del gobierno de Trump, salvo la presión diplomática. La política exterior norteamericana es bipartidista. Lo que ha hecho la administración Trump lo hubiera hecho la administración Clinton igual, porque se usan los canales diplomáticos y mucho más en el caso de un potencial gobierno de Joe Biden. Vamos a ver un secretario de Estado republicano, muy posiblemente sea el ex gobernador de Ohio, cosa que vamos a ver la misma política exterior que tuvo Obama, Trump, para la siguiente administración, llámese Obama, llámese Biden, porque déjenme insistir en esto, es una fantasía el haber creído que las palabras de Donald Trump eran la política exterior norteamericana. La política exterior norteamericana hacia los Estados Unidos fue la política de la diplomacia y la de pedir diálogo y presionar para el diálogo, y eso no lo estableció Trump, eso vino desde la administración Obama. Es parte de la política, exterior de Estados Unidos, sí. Vamos a ver lo mismo, y a lo mejor con un secretario de Estado republicano. Ahora, yo quería dejar un mensaje. No, queda poquito, no quiero que se vaya a cerrar. Hay que estar preparado para una noche de elecciones parecida a la que hacía Tibisay y Lucena. En este país no va a haber posiblemente un ganador la noche de noviembre, pero eso no es para alarmarse, porque tiene que ver con el cambio de los sistemas electorales. Ok, muchísimas gracias Jesús. Jesús Luis, @Jesús Luis 11, y Antonio de la Cruz, @de la Cruz. Muchísimas gracias, amigos, por seguirnos en este programa especial dedicado pues ya a los últimos días antes de lo que va a ser el proceso electoral del próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, a través de Visión Democracia TV. Le doy las cuentas en Twitter, @VDemocracia TV y @Visión Democracia TV en Instagram. Nuestra cuenta, por supuesto, en @Damaso Jiménez. Nos pueden seguir por allí, y por supuesto en nuestro canal YouTube de Visión Democracia TV y de Damaso Jiménez TV. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. Gracias por todo. Chao. Gracias.